En este tercer domingo del tiempo de Cuaresma se lee el Evangelio del encuentro de Jesucristo con la Samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Y nos narra este encuentro. Jesús se sienta junto al pozo de Jacob. San Juan, el evangelista, advierte su fatiga, su cansancio del camino. Necesita recomponer sus fuerzas y saciar su sed. Todo ello es verdad, pero además es signo de realidades más hondas. Todo este diálogo es con la samaritana, pero es también, por eso mismo, una enseñanza y un diálogo con nosotros. Y no de los diálogos falsos e insustanciales que invaden nuestro tiempo, sino del verdadero diálogo que proviene del Logos, del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, y que atraviesa y penetra nuestro corazón y nuestra inteligencia hasta lo más hondo. Por eso Jesús se sienta asumiendo la posición de maestro, que sentado dirige su doctrina al corazón de los hombres. Aquel pozo, identificado con uno de los nombres más grandes de la historia de Israel, Jacob, padre y patriarca de las 12 tribus, representa al Antiguo Testamento. Nadie podía compararse con Jacob, nadie más grande que él. La samaritana se lo dice a Cristo. ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob? La profundidad del pozo es la profundidad del Antiguo Testamento, cuyas aguas ciertamente son excelentes, pero no pueden saciar por completo el corazón del hombre. Solo Cristo puede hacerlo, porque Él sí que es más grande que Jacob, más grande que la creación entera. Es la plenitud de las figuras anunciadas en el Antiguo Testamento. Por eso empleará un poco más adelante, en el mismo diálogo con la mujer, el resonante nombre divino, que a veces pasa inadvertido en nuestra lectura. Yo soy. Terminaron los tiempos del agua antigua, buena pero estancada, de difícil acceso. Ahora se inaugura el agua viva, que corre, que salta hasta la vida eterna, evocadora de aquellos ríos primigenios del Génesis, que cubrían la tierra y la regaban, volviéndola fecunda. Y del último río, tal como lo contempla San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 22, dice allí San Juan, el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Esa agua es un don divino, no se obtiene por las propias fuerzas, sino que se pide por el clamor de la fe. Por eso dice Jesucristo, le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y Él te habría dado agua viva. Porque en esa petición de Cristo resuena la futura palabra de la cruz, tengo sed. Y por lo tanto, aquella sed de la cruz explicita el sentido de esta sed. Pide de beber porque Él quiere darnos de beber a nosotros. Tiene sed de nosotros, tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Está sediento para que se cumpla en nosotros la antigua palabra del Salmo, el Salmo 42. Como jadea la sierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Pide para que veamos que nada podemos darle que se compare a lo que Él nos da. Pide porque no deja de lado la revelación antigua, sino que la lleva a plenitud en Él. No niega el valor de aquella agua, pero es solo sombra de la nueva agua que purifica y de la sangre del Cordero de Dios que alimenta y da vida. Porque ese camino extenuante que Jesús recorre hasta encontrarse en el brocal del pozo es signo también de otro camino, el signo del camino de la cruz, donde entrega totalmente su vida entera para redención del mundo. Por eso esta sed es signo de aquella otra. Adelanta, profetiza aquella otra.
Dice también Juan en capítulo 19, del corazón abierto, dice San Juan, salió sangre y agua. El Evangelio nos habla de esa sed, de esa necesidad elemental que se vuelve irresistible, que debe ser saciada, que no puede postergarse y que solo Dios puede saciar. De eso trata el conocer el don de Dios, que le dice a la samaritana. En eso consiste el deseo incontenible del salmista, que leíamos recién, que anhela de esa manera imperiosa e impostergable ver el rostro de Dios. La samaritana lo ve, lo contempla, queda inmerso e impreso en las honduras más recónditas de su alma. Un alma pecadora, ciertamente, como la nuestra. Jesús lo pone en evidencia. Pero un alma que desde esa profundidad, de la profundidad de su pecado, desea, al buscar aquella agua del pozo que no sacia, el agua viva que conduce a la vida eterna. Buscaba algo en aquel pozo que solo en Jesucristo podía encontrar. Cada viaje repetido y fatigoso de la mujer al lugar donde se hallaba el agua representa otro viaje, un único viaje, que se inicia al encontrarse con Jesucristo sentado, descansando de su propio caminar, pero con la mirada puesta siempre en Jerusalén y sobre todo en el Padre Celestial. La mujer deja su cántaro al borde del pozo y va a la ciudad para anunciar su encuentro con el Mesías, con el Salvador del mundo. Deja su cántaro, que ya no necesita, como en otro momento el ciego al borde del camino había dejado su manto. Dejan lo más importante, abandonan el medio de su subsistencia y protección. No miran lo que dejan, sino que atienden a lo que ahora realmente poseen. Centran su vida en Cristo, comienzan a vivir en Él. Él es el nuevo cántaro y el manto nuevo, el verdadero río y cobertor del alma. El corazón dividido y adúltero se unifica y se hace puro en Cristo. Los viajes sin fruto definitivo hacia la antigua fuente de las aguas se unifican también en la única fuente, en el único necesario. La vida dispersa se orienta y el clamor de la fe alcanza los cielos.